Hola, buenas tardes. Bienvenidos a las charlas de los jueves de la ONG Bitcoin Argentina. Hoy está con nosotros Gabriela Battiato para hablar sobre las implicancias del KYC. Les queríamos contar que la misión de la ONG Bitcoin Argentina es la promoción de las tecnologías descentralizadas y mostrar las ventajas que ofrecen para todo el ecosistema. Así que, bueno, Gabriela Battiato es la responsable del área de legales de la ONG de Argentina y también lidera la clínica de legales de la misma entidad. Así que, bueno, los dejo en manos de Gabriela. Bueno, espero que disfruten de la charla. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias por conectarse a esta hora. Como dijo Seba, que es otro de los chicos de la ONG que nos está haciendo soporte, vamos a intentar que esto sea más una tertulia que una charla que los aburra. Así que algo importante es, si quieren hacer preguntas, las pueden hacer en el chat, que Leo y Seba las van a estar levantando. Y algo que yo siempre digo en todas mis charlas es que no hay pregunta tonta. La idea de esto es que ustedes se sacan las dudas de por qué es que nosotros hacemos cuando damos un exchange el KYC. Así que cualquier duda que tengan, si hablo rápido o lo que sea, frenan, levantan la manito, preguntan y los chicos van a estar levantando ahí todas las dudas. Así que bueno, vamos a arrancar. Ahí está. Bueno, quería arrancar por acá con opciones que nosotros tenemos para tener nuestras cripto, ¿no? Entonces, yo quería empezar por acá porque digo, bueno, yo puedo tener una billetera que sea custodial, en la cual yo no voy a tener mis claves privadas. Ustedes saben que nosotros tenemos, cuando se habla de criptomonedas, lo que son la clave pública, que imaginémonos que es como un CBU, donde yo doy la dirección para que me puedan transferir, y por el otro lado está la clave privada, que la clave privada lo que me va a permitir es mover esas cripto de una clave pública a otra. O sea, uno a veces dice, yo tengo en la billetera las cripto, técnicamente no es que está en la billetera, sino directamente son transacciones que se van anotando en la blockchain. Entonces, cuando yo tengo wallet no custodial, que es la otra opción, yo voy a tener las dos claves, lo que es la clave pública y la clave privada. Ahora, cuando yo tengo una wallet custodial, que generalmente todas las exchanges son las que tienen wallet custodial, yo simplemente voy a tener una dirección y no voy a tener esa clave privada. Sí voy a tener una clave pública, que es la que ustedes seguramente, si alguna vez interactuaron con algún exchange, nada, se las pidieron o se las pasaron, pero bueno, ahí sí la voy a tener. Entonces, nada, pasando esta diferenciación, lo que vamos a hablar un poco es por qué las exchanges me hacen KYC y me piden todo lo que me piden. Y en este caso sí quiero aclarar que desde la ONG lo que queremos es simplemente brindar información. Nosotros no les vamos a decir nunca, ustedes tienen que resguardar la cripto en una wallet custodial o no custodial, sino la idea un poco de esta charla es brindarle información a ustedes para que ustedes puedan tomar mejores decisiones y la decisión que es adecuada para cada uno. O sea, no todos somos iguales, no hay bien y mal, yo siempre digo, no hay fórmula de la Coca-Cola, sino hay gente que prefiere simplemente delegar las claves en un tercero, en un exchange, y no tener que preocuparse por si yo de repente, no sé, pierdo esa clave privada, de yo obtener un 0800, un teléfono de soporte, un mail, a quien pedirle que me reseten, porque yo no la tengo, sino estoy dando el resguardo de esa clave privada en una tercera persona, que en este caso sería un exchange. Ahora, después hay otra gente que dice, no, yo quiero tener todo, entonces un poco esta charla nos vamos a ir para el lado de qué pasa por detrás cuando estamos en un exchange, pero simplemente es información para que ustedes tomen la decisión que tengan ganas, simplemente eso. Bueno, y vamos a empezar por, bueno, ¿qué significa KYC? No sé si dentro de los oyentes hay muchos abogados, lo que voy a intentar igual es hablar en un lenguaje muy coloquial. La idea de las charlas introductorias es que sea bien simple y bien para que todos entendamos, así que nada, para los abogados me voy a ir completamente de lo jurídico, y para los no abogados voy a intentar no aburrirlos con reglamentación y cosas. Vamos a hablar de algunas
leyes que son importantes, pero bueno, vamos a intentar que no les sea muy pesado ni aburrido. Entonces, cuando yo hablo de KYC, significa Know Your Customer, o sea, conoce a tu cliente, ¿sí? Es el proceso que van a utilizar las empresas, no solamente en lo que son, o sea, no solo los exchanges, sino en general todas las empresas del sector financiero. Seguramente ustedes tienen alguna billetera de dinero fiat en el celular, hay algunas muy conocidas, no quiero pasar chivos, pero bueno, siempre está la número 1, que casi que todos tenemos cuenta ahí, y también les piden un montón de datos y les hacen este KYC, o sea, no es algo que se hace específicamente en los exchanges, sino que un montón de entidades lo hacen para saber quién es este cliente, ¿no? Entonces, lo que hace este proceso es, se recompila información, se verifica documentos, porque lo que se busca es verificar la identidad de los clientes, ¿no? Y a veces también se va más allá. Ahora les voy a contar un poco qué pasa por detrás cuando yo brindo los datos para abrirme una cuenta. Entonces, básicamente es, conoce a tu cliente. Yo lo que me estoy enterando es, le estoy brindando a la empresa información de quién soy yo. Bueno, ¿y cómo conocer al cliente? ¿Qué es lo que necesitamos para conocer al cliente? Generalmente todas las empresas ahora, o sea, si nos remontamos a antes, no sé, yo quería abrir una cuenta de banco y quería abrir una cuenta de banco, me iba al banco y la persona me estaba viendo presencialmente que yo quería abrir esa cuenta de banco. Hoy en día todo es online, sobre todo después de la pandemia, todo se fue a la parte online, a la computadora, al celular, y yo puedo hacer todo desde mi casa. Entonces, al yo estar desde mi casa, las empresas o las entidades necesitan realmente saber que yo soy yo y quién soy. O sea, ya no es que tengo una persona para adelante que me está diciendo, sí, hola, soy Gabriela y nos estamos viendo y le estoy dando físicamente mi documento, sino que todo se hace vía remoto. Entonces, lo que ellos necesitan es saber que yo realmente soy la persona y para eso me van a pedir un montón de datos míos, entre los cuales van a tener, no sé, mi DNI, mi domicilio, mi estado civil, mi nacionalidad, la fecha de nacimiento, el quit, o sea, un montón de cosas que si seguramente alguno hizo algún onboarding digital, les estuvieron pidiendo. Sí, entonces me van a pedir los datos y me van a pedir, generalmente me van a pedir el documento. Vieron que te hacen escanear frente y dorso del documento. Entonces yo le paso eso, entonces tienen los datos, más mi documento. Generalmente ese documento lo que se hace es se verifica contra RENAPER. ¿Por qué? Porque la entidad necesita saber que ese documento es válido, porque hasta ahora yo dije, bueno, te paso mis datos, los completo en un formulario, puedo no ser yo, puedo ser alguien que está usurpando la identidad de otro, después le doy el documento, pude haber sido un delincuente que robé un documento y estoy dándome de alta en algún tipo de entidad. Entonces paso mi documento, se fijan que ese documento contra RENAPER sea la última versión y la versión actual y que esté vigente, por eso es que piden el documento y el escaneado. Para eso también después se van a fijar la calidad del cliente. Yo como persona seguramente les preguntaron si son PEP, que son personas expuestas políticamente, y ahí hay un montón de personas. Existen PEP que son no solamente porque sean funcionarios o tengan determinados cargos públicos, sino también existen PEP por lo que es afinidad. O sea, yo puedo ser familiar de PEP. A mí con amigos me ha pasado un montón que de repente la persona era PEP, no sé, gente que estaba casada, y era como, sí, él es funcionario público, y es como, ok, pero vos también, ¿cómo que soy PEP? Es como que es contagioso, sí, en un punto sí. Entonces ahí, nada, la reglamentación nuestra te explica, por eso generalmente cuando te preguntan si sos PEP o no, te mandan una normativa, que no la vamos a ver ahora, quédense tranquilos, y te van explicando los distintos tipos de PEP para ver si yo me encuentro ahí. ¿Por qué? Porque eso aumenta a veces el nivel del riesgo del cliente, entonces la entidad necesita saber de vuelta quién está del otro lado. También algo que preguntan, que seguramente lo vieron, es si son ciudadanos argentinos o si de repente
son ciudadanos estadounidenses. Muchas empresas, por cuestiones de riesgo, no aceptan ciudadanos estadounidenses. Preguntan si son sujetos obligados o no. Eso también pasa un montón. Entonces, lo mismo, para ver el tipo de cliente que yo tengo del otro lado, es que les hacen todas esas preguntas con carácter de lo que va a ser declaración jurada. Entonces, agarran, me piden los datos, verifican la documentación que sea real, luego de eso verifican la calidad del cliente y por último lo que hacen es verificar la identidad. ¿Vieron que? ¿Y eso cómo hacen? O sea, yo tengo todos los datos, pero hasta ahí yo podría simplemente saberlos y completarlos y no ser yo. Entonces lo que hacen es una verificación biométrica, una prueba de vida, que generalmente, seguramente que si ya lo hicieron, los ponen en una pantallita y que se muevan para un lado y para el otro. Y justamente la razón es esa, es, bueno, yo tengo que verificar que realmente del otro lado haya la persona que dice ser y que sea debidamente esa persona. Ahora, es real que con todas las herramientas de inteligencia artificial esto cada vez se hace más difícil, pero es algo que, nada, las empresas no les quedan otra y más con todas las estafas que hay cada vez más de tener que realizar. Entonces, por eso es que hacen. Si ustedes me preguntan, ¿a la empresa por detrás le encanta hacer todo esto? Yo creo que no. O sea, les disminuye el riesgo, obviamente, y hay que hacerlo porque no tienen otra, pero a veces sí hay que aclarar que no es que lo hacen por una cuestión invasiva, sino porque realmente necesitan verificar quién está del otro lado, porque es la forma de minimizar riesgos justamente de que le suceda una operación ilícita dentro de la empresa. Entonces, por eso es que les piden un poco todo esto. Otra cosa que pasa, ¿sí? Sobre todo con las exchange que están radicadas en Argentina. Ahora después vamos a ver cuestiones que cambiaron a partir del jueves pasado, pero nosotros lo que tenemos es, si son exchange argentinas, o sea, si la empresa está radicada en Argentina, tienen un régimen informativo de AFIP, ¿sí? Que este régimen informativo le obliga a la empresa a avisarle a AFIP sobre identificar las transacciones en criptomonedas que se hayan hecho, los montos totales, los saldos mensuales, las modificaciones que se producen en la cuenta. Eso lo hacen al día 15 de cada mes, o sea, del mes anterior, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber que cuando yo uso una entidad centralizada, un exchange, estoy pidiendo todo eso porque detrás de eso ellos necesitan verificar la identidad y necesitan hacer un legajo porque normativa, o sea, las exchange hasta el jueves pasado se autorregulaban a partir de algo que vamos a ver después, de una reforma de la ley de prevención de lavado de activos. Ya no se van a autorregular, sino que ahora van a pasar a ser sujetos obligados, pero ellos sí, si ustedes ven, usan cuentas bancarias, con lo cual el banco les obligaba, o sea, hacían que para que sea cliente tuvieran que tener todos estos recaudos como si fueran un sujeto obligado, o sea, como si tuvieran la normativa. Entonces, las mismas empresas se autorregulan. Lo de los regímenes informativos de la AFIP, no, eso no es que lo hace de vuelta la exchange porque quiere, sino porque la AFIP puso en el 2019 ese deber de información, con lo cual, nada, es que existe eso. Y simplemente eso, saber, bueno, yo estoy entrando en un exchange, el exchange va a tener por detrás un legajo mío con todos estos datos y va, si está radicada en Argentina, a tener este régimen informativo para FIP, que es simplemente informativo, no es otra cosa. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hacen esto y cuáles son los riesgos? Porque uno dice, uy, hago todo esto porque, bueno, el riesgo más que nada es que no suceda dentro de la entidad ninguna operación ilícita, como puede ser el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, ¿sí? Entonces, por eso es que lo hacen, justamente para mitigar todos esos riesgos. Y les voy a mostrar acá esta slide, que es algo que puede pasar, como no, pero sí está bueno, pues nosotros desde la ONG tenemos una clínica de orientación legal inicial para víctimas de estafas, que lo que estamos viendo, o sea, al principio estábamos mucho con lo que son esquemas Ponzi, entonces teníamos un montón de consultantes que venían a ver por qué se habían metido en un esquema piramidal, y últimamente empezamos a notar que empezaron a pasar este tipo de cosas, ¿sí?
¿Y qué es la triangulación y este riesgo que puedo tener por no saber con quién estoy operando y quién está del otro lado, ¿sí? Es complejo, pero bueno, vamos a intentar explicarlo y acá si tienen dudas y leo ahí, yo no veo el chat, así que vos de última me lees y me van preguntando. Generalmente cuando pasa una triangulación, lo que sucede van a ser, acá vamos a hacer el ejemplo específico con cripto, lo que sucede van a ser dos operaciones en simultáneo, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es que de repente hay un estafador que lo vemos arriba de la slide y de repente vemos que hay dos personas que no se conocen entre sí, uno es Juan y uno es Pedro. Entonces, ¿el estafador qué hace? El estafador, por un lado, hace una publicación en una red social de un producto a un precio muy tentador, imaginémonos una computadora, un celular, y por una red social que a veces lo que hacen incluso son cuentas fake, o sea, son cuentas o que las hackearon o que las compran, y ahí como un warning de esas cuentas es mirar bien y prestar mucha atención de repente, si es un producto de algo que se dice que está en Argentina y vos entrás y todos los usuarios son de Chile, por decir cualquier país, o de Brasil, o de Venezuela, o de México, algo es raro. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Esas cuentas fake, uno entra y mira que hay un montón de usuarios, entonces a veces uno mira la cantidad solo y se queda tranquilo y dice, bueno, total, hay un montón de usuarios, pero no, de repente empezás a ver de dónde son esos usuarios o a qué apuntan esos usuarios. Entonces, eso es algo como para mirar también. Pero bueno, realmente lo que hacen es poner un producto, obviamente a un precio muy tentador, en una red social por un lado. Por el otro lado, comienzan una operación P2P, o sea, de persona a persona. Acá no tenemos un exchange y yo puedo estar operando con alguien que por esto es importante que nosotros tratemos de tener algunas precauciones cuando hacemos P2P de vuelta, como yo empecé al principio de la charla. Nosotros no les vamos a decir agarren exchange sí o sí o hagan P2P. Hagan lo que cada uno se sienta cómodo. Simplemente en esta charla lo que queremos mostrar es, bueno, cuáles son las implicancias y los riesgos de operar y las precauciones que tenemos que tener tratando de averiguar quién está del otro lado y con quién yo estoy operando, ¿sí? Entonces, por otro lado, acá el estafador pudo haber abierto una operación en P2P, que es de persona a persona, con Juan. Ahora, Juan, ¿qué hace el estafador? El estafador le dice a Juan, yo te quiero comprar cripto, ¿sí? Porque al estafador, ¿qué le interesa? Al estafador le interesa quedarse con las cripto. No le interesa el dinero fiat, los pesos. ¿Por qué? Porque esos pesos, como vamos a ver ahora, van a quedar trazados y van a tener una identidad. Entonces, ¿él qué quiere? Quiere hacerse de las cripto, que seguramente está usando una wallet no custodial, o no, todo puede suceder a veces, y es muy difícil yo saber rastrear dónde está. Entonces, acordémonos, el mismo estafador, por un lado publica un producto muy tentador, por el otro lado abre una operación de compra de criptomonedas. Él siempre lo que va a hacer es comprar en este caso, ¿sí? O sea, él va a querer quedarse con las cripto y le va a dar a la otra persona los pesos que, o sea, Juan en este caso querría vender. Entonces, abre estas dos operaciones, de repente Pedro dice, te compro la computadora. Entonces, ¿qué hace el estafador? Por un lado, agarra la operación P2P, recibe las cripto. Pero para pagarle, en lugar de pagarles de su cuenta, como no va a pagar, sino lo va a estafar, lo que hace es a Pedro pasarle la cuenta bancaria de Juan. O sea, Pedro y Juan, acuérdense, estaban haciendo una operación de P2P de cripto. Juan le tenía que dar Juan le tenía que dar cripto y el estafador le iba a dar pesos. Pero en lugar de darles pesos, el estafador le da la cuenta a Pedro y Pedro le pasa los pesos. Entonces, ¿qué pasa? Juan da las cripto, recibe los pesos de Pedro, ¿sí? Juan no se dio cuenta de nada, para él fue una operación P2P normal. Hay un pequeño detalle, y que eso es muy importante siempre que lo miren. Si yo estoy transaccionando con el estafador, que le podemos poner Florencia. Entonces, si de repente yo estoy transaccionando con Florencia, a mí me tiene, y yo estoy tratando de verificar la identidad de Florencia,
a mí los pesos me tienen que venir de una cuenta de Florencia, no de una cuenta de Pedro. Ya ahí hay algo raro, ¿sí? Ahí justamente sucede la triangulación. ¿Por qué? Porque Juan le pasó las cripto a Florencia, le pusimos ahora al estafador, el estafador, en lugar de pasarle la cuenta de él, le agarra y le pasa la plata de la cuenta de Pedro, y Pedro en realidad lo que piensa es que está pagando la computadora. Entonces, ¿qué pasa? Pedro paga una computadora, Juan en este caso, que nunca va a recibir. No, es complejo el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pedro no recibe la computadora, el único dato que tiene para hacer la denuncia de que él pagó por un bien y no se lo dieron, encima pagó con transferencia y dice, listo, tengo el nombre de la persona a la cual le estoy pagando que me debe una computadora. Juan de repente se entera que tiene una denuncia por una publicación del cual él no tiene ni idea y por una computadora que él nunca entregó que en realidad no era él. ¿Sí? Entonces Juan se queda con una denuncia en su contra, Pedro dio la plata y se queda sin el bien, y el estafador se llevó las cripto y salió del esquema. Por eso digo que algo que tenemos que prestar mucha atención y que pasa mucho es, independientemente que estemos haciendo... que quieramos o no, o sea, los que hacen P2P, saber un poquito acerca de quién está del otro lado y tener mucho cuidado de si me está hablando alguien que dice que es Florencia, acordémonos siempre que si me va a dar, me va a pasar plata, esa plata tiene que ser justamente de la misma persona, de Florencia. Si de repente me están pasando plata a nombre de otra persona, algo puede estar mal y yo tengo que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, esto es un riesgo que puede pasar y que justamente una entidad centralizada, una exchange, no se puede arriesgar. Por eso es que, más allá de la reglamentación y la normativa, necesita justamente conocer al cliente. Entonces, por un lado, para los que hacen Charlie, P2P, importante, sí. perdón, te cortaba porque tenemos una pregunta de Fidel que nos dice, ¿no queda registrada la wallet del estafador donde se le transfieren las criptos? Sí, queda registrada la wallet del estafador, pues Juan va a decir, pará, yo le pasé las cripto a taladres en realidad. El tema es que si esa adres puede en un exchange, cuando a Juan le van a hacer la denuncia, Juan agarra y dice, espera, yo le pasé la cripto al estafador, que le pusimos Florencia, yo le pasé la cripto a Florencia y este es el número de adres. O sea, le paso el número de adres. Si fuera de una exchange, lo podría llegar a averiguar. El tema es que tengo que saber cuál exchange, porque tampoco podría mandar requerimiento a todos lados a ver si justo esa adres es de alguna exchange. Ahora, si la persona la mandó a una wallet no custodial, o sea, en la cual él tiene su clave pública y su clave privada, imaginémonos un Trezor o una aplicación del celular, no sé si fuera Bitcoin podría ser una MUM o una wallet of Satoshi o cualquiera, es muy difícil ahí trazar dónde está, o sea, queda registrada la adres, pero acordémonos que en el caso de Bitcoin es pseudonónimo, entonces yo simplemente lo que voy a tener es una address, pero capaz hay algunas tecnologías de trazabilidad que vos podés ver si esas address son de exchange o no, pero si no fuera una exchange, es una address anónima y ya está, quedó ahí. Y generalmente, acordémonos que estas estafas, así chiquititas, suelen ser de no montos muy altos. Entonces la gente, o sea, gente no dice, bueno, ya, pues de repente, no sé, no son grandes sumas, pero hacen muchas chiquititas. Así que bueno, no sé, creo que ahí respondí la pregunta. ¿Hay alguna otra? Veo que hay como 12 cositos en el chat, pero no veo el chat. Tenemos otra pregunta de Marcela que nos dice, ¿no sería conveniente comprar en un marketplace serio? Sí, siempre. Bueno, la otra cosa muy importante es si estoy comprando un producto, o sea, acá quería yo apuntar a dos morales o dos enseñanzas. La primera es, tengo que saber con quién estoy tratando siempre que hago un P2P. La segunda es, ojo dónde compran los productos, busquémonos marketplace, lo mismo, con usuarios verificados.
así evito el problema de que de repente son cuentas de redes sociales, que son como de publicidad, y entonces yo estoy con una cuenta de una red social que mismo quizás a veces la hackean, o sea, pasa un montón que hackean las cuentas de las redes sociales, y cuando el usuario se aviva y avisó a Instagram, por ejemplo, o a Facebook, y hasta que Facebook lo dio de baja, pasaron unos días, y en esos días pasó todo esto. Entonces, sí, obvio, ir a marketplace serios, muy importante, y eso, tener cuidado siempre con quién estoy comprando también, o sea, mirar por los dos lados. Por un lado, si estoy haciendo una operación de cripto, con quién, y si estoy haciendo desde el otro lado una compra de un producto, ver dónde estoy haciendo la compra de un producto. O sea, muchas veces pasa con ropa, o sea, con montos bajos, entonces la gente a veces ni denuncia porque son montos bajos y queda, y el estafador sigue aumentando su billetera. Así que bueno, sigo, Leo. Tenemos dos preguntitas más que están por ahí relacionadas también con lo que estábamos charlando y después podemos seguir. Nos comenta Pregunta, Roselia. pregunta. Sí, creo que acá se ve la ventaja del KYC que aplican las exchange. Las P2P no garantizan nada. No sé qué te parece a vos, Gaby, este comentario. A ver, hay una realidad que es, si en cuanto a verificación con quién yo estoy transaccionando del otro lado, a menos que yo realmente te conozca, porque sea un amigo, un familiar, un conocido, alguien más, mucho más cercano, y la realidad es que en cuanto a KYC, la tecnología y la robustez que tiene un exchange, o sea, yo con un P2P nunca voy a poder llegar a eso, porque yo no, o sea, me dan un documento y yo no voy a poder saber, no tengo la API del RENAPER a ver si ese documento es real, o no le voy a poder hacer una biométrica, entonces voy a terminar en un punto eligiendo creer, y ahí el P2P tiene ese riesgo. De vuelta, nosotros no estamos diciendo no hagan P2P, pero sí es, ok, lo hacen, pero es importante que se sepa que se puede correr ese riesgo. Porque aparte, una cosa sería, yo estoy usando en el medio entidades bancarias, entonces estoy con alguien que no sé quién está del otro lado, pero al mismo tiempo sí usando parte del sistema financiero tradicional, usando, no sé, bancos o cuentas de billeteras virtuales de CB Corta U. Entonces, eso es lo que después me puede generar algún tipo de inconveniente. ¿Hay alguna otra? Perfecto, súper claro. Sí, acá tenemos otra más. Pregunta Perla, ¿el estafador puede usar esta manera también para lavar dinero? Sí. Bueno, en realidad, más que para lavar dinero, es para hacerse de ese dinero, que después va a ver en dónde lo puede, porque cuando nosotros hablamos de lavado de activos es un delito súper complejo. Y más ahora después de la reforma de la ley. Pero, o sea, requiere un montón de cosas. O sea, el estafador sería como la primer parte, porque es como, bueno, me hago el dinero de manera ilícita. ¿Por qué? Porque se lo está robando, ¿sí? Está haciendo una operación fraudulenta y me estoy haciendo. Pero después requiere un cierto monto y requiere que ese dinero lo reinserte nuevamente en el mercado blanco. Entonces, el estafador, si después, no sé, esas cripto agarra y las hace pesos, y esos pesos los vuelve a meter en el mercado financiero, ahí se va a completar el circuito. Sería como un poco la primera parte, la parte de agarrarme los fondos de un ilícito. Bueno, ¿seguimos? ¿Tengo alguna otra? No, estamos bien, Gaby, seguimos. Bueno, sigo. A ver si me deja. Ahí está. Bueno, y nada, esta es la parte que voy a intentar igual decir rápido y no aburrirlos con esto, pero es importante que lo sepan. O sea, ¿por qué también todo esto? Hay algo que se llama Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿sí? Que lo que hace Gafi es promueve buenas prácticas para evitar justamente el lavado de activos, y todo lo que es el terrorismo y todo lo que son actividades ilícitas. Entonces, ese justamente busca combatir todo eso. Entonces, lo que hace Gafi son recomendaciones, que ha hecho 40 recomendaciones,
no solamente relacionado a las criptos, sino relacionado a un estándar para justamente evitar esos delitos que tienen que ver con un montón de cosas, o sea, le pega a las organizaciones. Bueno, ahí un ejemplo que seguramente los que estuvieron en esta charla, y de paso les cuento, seguramente cuando entraron acá, hicieron el Eventbrite, les pidieron un montón de datos. Ok, me hago cargo que yo soy una de las personas que pide que pidamos todos esos datos. ¿Por qué? Porque la ONG es un sujeto obligado, ¿sí? Por la UIF, por la normativa que tenemos, porque es una asociación civil que podemos recibir fondos de terceros, podemos recibir donaciones, somos un sujeto obligado. Y como sujeto obligado tenemos, o teníamos, estamos justamente en la transición, una resolución de la UIF que nos pedía que nosotros, todas las personas que nos dieran fondos, o sea, que nos den esos fondos, nosotros sí terminamos esta charla, no sé cómo la hacen, ahí estoy quedando mal en esta parte, pero si ustedes quieren después donar a la ONG por las charlas, a modo de pasada de gorra, me salió mi parte artística, obviamente pueden hacerlo, pero ¿qué pasa? Nosotros como ONG necesitamos saber de dónde vienen esas donaciones porque después tenemos que avisar de dónde vienen esas donaciones porque la reglamentación nos lo pedían. Tenemos que saber y conocer la identidad de los donantes. Entonces, por eso es que cuando se anotaron en Eventbrite les hicieron todas estas preguntas. Y eso viene de estas 40 recomendaciones de Gafi que de vuelta no solo impactan los exchanges, sino que abarcan a un montón de entidades financieras y con un montón de puntos que hacen que todo esto funcione de esta forma. Bueno, y casualmente, como aparte, Gafi, ¿qué hace? A los países que forman parte, o sea, de la OCDE, los agarra y los inspecciona y le hacen evaluaciones mutuas. Casualmente, a partir del 6 de marzo, Gafi está en nuestro país, ¿sí? Estamos en la cuarta ronda de evaluación mutua del Gafi, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? El Gafi viene a Argentina y se fija cuáles son las normativas y se fija si nosotros estamos cumpliendo o incumpliendo con los requisitos de estas 40 recomendaciones. ¿Por qué? Porque a los países que no cumplen los ponen en una cosa llamada la lista gris, ¿sí? Y la lista gris lo que te hace es que para poder operar con otros países y tener comercio, te hagan una debida diligencia reforzada y un montón de cuestiones que realmente entorpecen el comercio, mucho. O sea, realmente son cuestiones muy complejas estar en una lista gris. Nosotros hace muchos años estuvimos en una lista gris, salimos de la lista gris y ahora viene el Gafi y de vuelta está evaluando si nos pone o no en la lista gris. Y una de las cosas que tiene el Gafi nuevas ahora, que empezó a ver, o sea, cuando empezó el Gafi, si vieron la slide anterior, es en 1989 que se formó, o sea, en ese momento no existía Bitcoin, no existían los activos virtuales, pero a medida que fue pasando el tiempo, las 40 recomendaciones se fueron cada vez actualizando y la recomendación 15 de nuevas tecnologías del Gafi aparecen el concepto de lo que son activos virtuales y exige que los proveedores de servicios de activos virtuales tengan una licencia y estén registrados y se encuentren regulados, ¿sí? Entonces, y esto lo hacen a efectos de este monitoreo que nos vienen a hacer, de que cumplan con eso. Por eso, y también lo que se está tratando de implementar con el Gafi, es una cosa que se llama Travel Rule. La Travel Rule lo están intentando implementar, no es que ya está implementado y está resuelto completamente, es algo muy complejo de hacer y es muy parecido al sistema SWIFT bancario, que es que cuando yo quiero transmitir activos virtuales de un exchange al otro, esos activos tienen que ir con la información de la persona que estoy, o sea, que el nombre de quién se lo pasa a quién se lo pasa, si es a una cuenta de un exchange mía o si es mía a otro lado. Pero ¿qué pasa? Los exchanges también a veces están en distintos países. Acuérdense que todo lo que son activos virtuales tienen esto de la transnacionalidad, con lo cual se hace bastante más complejo toda esta parte. Entonces, están queriendo que implementen la Travel Rule, todavía no está implementada, están viendo cómo, pero los exchanges están, Brasil que ya tiene la ley cripto, está probando, haciendo algunas pruebas, pero bueno, justamente
todavía no es que está completamente implementado, pero está yendo, o sea, realmente se está presionando mucho para que se implemente lo que es la Travel Rule. Entonces, como yo les decía, el jueves pasado se aprobó la reforma de la Ley de Prevención del Lavado de Activos. ¿Y qué es en qué nos impacta que se haya aprobado esa reforma? Bueno, esa reforma nos impacta en que, por un lado, los exchanges, que hasta ahora, ¿se acuerdan que yo dije se autorregulaban y se autorregulaban más que nada porque los exchanges interactuaban con sujetos obligados, como por ejemplo son los bancos, o como por ejemplo pueden ser los proveedores de servicios de activos virtuales, las billeteras virtuales, y como ellos eran sujetos obligados, les pedían que cumplieran con determinados estándares. Entonces, hasta ahora se autorregulaban, a partir de ahora los exchanges y algunas billeteras que no eran sujetos obligados pasan todas a ser sujetos obligados de la UIF. Y aparte de eso, las exchanges tienen que tener una licencia. ¿Se acuerdan que la slide anterior hablaba de licencia? Pero esa licencia no va a estar a cargo de la UIF, sino por ahora lo que se sabe es que va a estar a cargo de la CNB. Entonces, por un lado, voy a estar yo como exchange anotado en la UIF como sujeto obligado, con mis deber de reportar y de hacer reporte de operaciones sospechosas, y por el otro lado voy a tener una licencia y me va a estar regulando la CNB. De lo cual nosotros, como ONG, no estamos de acuerdo, o sea, no nos parece que el órgano regulador de esas licencias tenga que ser la CNB, sino que, porque nos parece que Bitcoin, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que es un valor negociable, pero, sin embargo, nosotros hemos puesto comunicados, salió así, hoy en día es así, para nosotros tendría mucho más sentido que, ok, si es parte de esos requisitos que pide el y nosotros sí entendemos la presión que hay ahí, por lo menos que sí estemos bajo la órbita de la misma Wi-Fi, que quede todo en el mismo lugar y no dividido como va a quedar ahora. Pero bueno, nada, esa es la opinión de la ONG, porque aparte lo que hace esta reforma de la ley de lavado de activos es, habla de que toda persona humana como jurídica que quiera operar con activos virtuales tenga que ser sujeto obligado y estar bajo la órbita de la CNB. ¿Qué pasa? Cuando yo soy sujeto obligado, ¿se acuerdan que yo les venía diciendo todo lo que hace la exchange por detrás para verificar la identidad de la persona, para un montón de cuestiones? Con lo cual las personas humanas que hace P2P, si no sale algo que modifique esa parte de la ley, que todavía no están las reglamentaciones, así que todo puede suceder, ojalá que sí, directamente pasarían a estar cometiendo algo ilegal. Porque yo, si soy una persona, como dice la normativa humana o jurídica, debería tener todas estas tecnologías que usan de trazabilidad, del RENAPER y un montón tendría que tener ser sujeto obligado a estar inscripto, tendría que tener las licencias, con lo cual sí nos parece un montón para gente que hace operaciones pequeñas. O sea, más allá de el riesgo que quiera correr el P2P, una cosa es que yo como persona física elija correr ese riesgo o directamente que esté, o sea, y tampoco te explica por qué, porque capaz yo estoy operando con mi vecino, que ya sé quién es mi vecino, y sí me está transfiriendo, yo le quiero vender cripto, y sí me está transfiriendo o me está dando los pesos, y yo sé qué es, y que es producto de su trabajo, y que no hay ninguna red social ni ninguna triangulación extraña, y esa acción, por más que yo conozca a la persona, también pasaría, si no reglamentan otra cosa, a ser ilegal, con lo cual el hacer P2P sería ilegal. Bueno, así que, y sí quería como terminar un poco esta parte, o sea, más allá de la idea nuestra es que realmente se enteren de los riesgos que corren, entonces que realmente traten de verificar quiénes están del otro lado, por un lado, pero por el otro lado, que sepan que no tener las cripto también puede implicar riesgos de de vuelta, yo estoy haciendo todas las cualidades que nosotros a veces hablamos en las charlas introductorias que puede tener Bitcoin, si yo la tengo en una exchange centralizada, esto de la resistencia a la censura ya no pasa, o sea, yo estoy terciarizando, o sea, algo que fue
P2P, o sea, de persona a persona, ya pasa a tener, entonces, si verdaderamente verifiquemos en qué entidad centralizada lo estoy teniendo, porque acuérdense que know your case, know your coins, entonces ustedes no tienen sus claves, no tienen sus monedas, sino la tiene este tercero, por eso es muy importante que ustedes se fijen y verifiquen bien qué entidad centralizada tienen y quién va a ser el tercero que está del otro lado. Y un poco en función a esto, la otra frase que quiero hacer es do your research, ¿sí? Siempre hagan su propia investigación, o sea, nosotros desde acá les queremos decir, bueno, estas son las opciones que tienen, pero es muy importante que ustedes realmente hagan su propia investigación y que, nada, tomen sus propias decisiones informadas a partir de conocer, que es la idea de esta charla, qué hay detrás y qué implica lo que es un KYC. Bueno, no sé, ahí si tienen preguntas, ahí lo veo a Seba que se me conectó y seguramente va a tener muchas cosas que decirme. Gaby, te pregunto personalmente, ¿vos cómo ves el tema del KYC, que por ahí muchas personas o comunidades lo toman más bien como una intromisión en sus datos personales o que no tienen control a dónde van a parar sus datos personales o que pierden de cierta forma su privacidad? Si hay alguna forma de que podamos llegar a encontrar un punto de equilibrio entre tener un control y tener privacidad, o eso realmente no es posible. No, bueno, yo creo que, y ahí un poco lo que dije atrás es, bueno, ok, yo puedo usar un exchange o una entidad centralizada si realmente no me quiero exponer a este tipo de riesgos que yo les mencionaba que existen, pero realmente hacer una investigación sobre qué entidad centralizada estoy usando. Porque, a ver, sí es real que hubo entidades centralizadas. No sé, fue Bitinca en Perú, hubo entidades centralizadas que terminaron siendo una estafa y que un día apagaron la luz, se fueron y se quedaron con todas las cripto de los clientes. Eso ha pasado, por eso esta última frase, hagan su propia investigación, o sea, realmente fíjense, y algo que siempre decimos en la clínica es, yo me tengo que fijar de dónde es esa entidad que yo estoy operando centralizada. Porque, a ver, si yo voy a estar con un exchange que está registrado en Taiwán, por decir cualquier país, o en España, si yo tengo algún incumplimiento, porque puede pasar que hay algún incumplimiento, porque muchas veces han sufrido hackeos, o sea, son cosas que ha pasado, yo voy a tener que ir a litigar a un abogado de España. O sea, voy a tener que ir a buscar un abogado de la entidad donde está registrado eso. Entonces, por un lado, tener en cuenta eso es dónde se encuentra o qué empresas tienes. Muchas exchanges tienen la exchange afuera, pero de repente tienen su PCP acá. Entonces, como investigar un poquito, que eso es un poco de horas de sentado. Yo sé que es aburrido y uno con los términos y condiciones agarra y dice, dale, 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 sí, sí, acepto todo porque quiero ya. Y quizás sí está bueno tomarse el tiempo, sentarse, leer los términos y condiciones que están generalmente bastante a mano. Si no están muy a mano, yo lo tendría como una precaución de ese exchange, de, che, no me lo pone muy fácil. La verdad es que últimamente están siendo mucho más accesibles y mucho más responsables en eso. Es decir, bueno, a ver, los términos y condiciones, la exchange, qué cosas me está proponiendo. Nosotros, de hecho, hicimos en función a qué cosas estaría bueno que nosotros como usuarios le miren. Nosotros hicimos un decálogo el año pasado, que lo hicimos desde la ONG, y después hablando con los exchange de buenas prácticas de qué está bueno que la exchange le brinde al usuario como consumidor y datos por si yo después tengo algún inconveniente, no sé, que la dirección esté bien fácil, que si yo lo quiero citar a un COPREC porque pienso que incumplió en algo, lo pueda hacer, o sea, realmente quién está del otro lado. Entonces, ver dónde está, qué posibilidades tengo de accionar siempre ante un incumplimiento y chusmear un poquitito que también pueden mirar el decálogo está accesible en la web de la ONG, y mirar, bueno, qué precauciones debería tener o qué me debería brindar esa empresa
Y también entre esas cosas está que nosotros pusimos, bueno, que yo puedo preguntar, bueno, ¿y dónde vas a resguardar todos estos datos que yo te estoy dando para que vos sepas quién soy yo? Yo quiero que vos sepas quién soy yo, pero no quiero que le compartas a un montón de gente o que se te filtre, porque de vuelta, vivimos todo el tiempo con hackeos y con problemas. Las bases de datos del Estado ha pasado un montón de veces de que de repente nuestros datos ya no son, se ponen públicos porque se publican en alguna elección. Entonces sí, mirar, bueno, a ver, este exchange, ¿dónde resguarda mis datos? Y ante un problema me lo van a venir a avisar, que debería, el exchange ante un problema de seguridad de que se filtraron datos, me debería escribir y decir, hola Gabriela, me pasó esto, necesito que lo sepas. Porque después es que tenemos todas las estafas y que saben un montón de cosas nuestras. Entonces, nada, sí lo que haría es mirar todas estas cosas y sobre todo lo que son los términos y condiciones. Perfecto, Gaby. Y también, ya que estabas hablando de la clínica de orientación legal de la ONG, ¿podías comentar un poquito de qué tareas están realizando, cómo la gente se puede contactar? Bueno, la clínica, la idea surgió desde 2017, data de mucho tiempo, y lo que buscamos es, bueno, Leo obviamente también es parte, que es abogado. Lo que buscamos en la clínica es justamente dar una orientación legal inicial a las víctimas de estafa. Entonces, ¿tuviste algún problema con cripto? ¿Te pasó algo? ¿Tenés alguna duda? Escribís a legales@bitcoin en Argentina. Nosotros lo que hacemos es un grupo de profesionales de abogados, les damos un turno, generalmente, que es online, y nada, nos hacen su consulta y nosotros, la idea es que podamos orientar sobre las posibilidades de acción que tienen que hacer. Muchas veces se puede hacer las denuncias en todo lo que es la Fiscalía de Ciberseguridad. Entonces, hay cosas que a veces se pueden hacer. Siempre conviene aparte con estas tecnologías, por eso yo empecé la charla diciendo, no hay preguntas tontas. Primero, preguntar y después hacer, porque a veces cuando yo por no, hoy no quiero preguntar, es una comunidad que es súper abierta, entonces yo a veces por no preguntar o porque me da vergüenza o digo, "Ah, esto es evidente", después me termino metiendo. De hecho, generalmente todo lo que son estafas en cripto hacen una ingeniería social tan bien hecha que yo siempre digo lo mismo, cuando no sé, uno de repente alquila una casa, le pide al locatario, pero todo, le pide hasta el ADN de él y de toda la familia. ¿Por qué? Porque la persona piensa que puede haber un incumplimiento de parte del que la alquila de no pagar. Es algo muy común, o sea, uno va a pedir, te piden todo. Ahora, cuando generalmente uno entra, sobre todo en lo que son los esquemas piramidales, hace la ingeniería social también que vos no pensás que esa persona puede llegar a incumplir. No te lo imaginás por la cabeza. Entonces, como que te garantizan tanto de todo garantizado, seguro, le mezclan con coaching y ser tu propio jefe, o sea, hacen todo tan bien que vos ni siquiera pensás que pueden incumplir. Y siempre puede haber un incumplimiento contractual, siempre. Entonces, van tan bien armados que, bueno, mucha gente a veces no sabe qué hacer. Entonces, sí, por eso, de vuelta, investiguen bien antes de meterse en determinadas cuestiones de inversión o de determinadas exchange o qué estoy haciendo, que un poco, y qué está pasando también, porque de repente si yo tengo fondos que no están declarados y no los debería meter en un exchange porque justamente tiene esto de regímenes informativos. Entonces, como saber qué está pasando para yo poder tomar la decisión si lo quiero hacer o no de manera informada. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Javi. Antes de seguir con las preguntas, me gustaría por ahí pasarles algún par de anuncios parroquiales. Les queríamos comentar que ya estamos prontos de cerrar también la diplomatura que estamos por dictar conjuntamente con la UBA, con la Facultad de Ciencias Económicas, y también está abierta la inscripción para la diplomatura en criptoeconomía y derecho que dicta la ONG Virtual Argentina. Así que, bueno, ante cualquier duda pueden contactarse por las redes sociales o por los medios que están en las redes para saber más sobre estas actividades. Y acá teníamos un par de preguntas más. Nos consulta Fidel, además de pedir los datos porque son entes obligados,
¿También lo utilizan para agrandar su base de datos? Yo no, para mí, no, no, a ver, no creo que ninguna exchange te pida los datos porque no les serviría de nada. O sea, dudo que a esta altura alguien, y más con la normativa que viene ahora encima, diga, bueno, voy a pedir datos para exagerar un poco, sino simplemente lo que la exchange necesita es conocer a sus clientes y mitigar riesgos. O sea, nadie va a hacerse una exchange para hoy en día para pedir los datos, menos a partir del jueves, o sea, a partir del jueves que pasan a ser sujetos obligados, pasan a tener una licencia con la CNB. O sea, sería como demasiado esfuerzo solo por los datos. Si bien los datos son muy valiosos y es muy importante resguardarlos, y siempre tener en cuenta en relación a los datos que nosotros tenemos en la Argentina lo que es la ley de protección de datos personales que exige una normativa y que uno le puede pedir a la exchange, quiero saber qué datos tenés de mí. Porque aparte, otra cosa que sucede en los exchanges, nosotros, más allá de los datos que yo les digo, a ver, la exchange necesita saber que vos de repente no sos terrorista. Pues, ¿cómo hace la exchange para saber que vos no sos terrorista y no estás en una lista de terroristas? Que quizás en nuestro país no es tan común, o sea, en nuestro país nos parece hasta como exagerado, pero bueno, en otros países pasa y acuérdense que son recomendaciones a nivel mundial de Gafi. Entonces, nada, lo que hace la exchange es agarrar el nombre de la persona y lo pasa por lo que son lo que es REPEC y OFAC para saber que vos no estés puesta en ninguna lista ahí, lo cual es eso, es mucho esfuerzo lo que se hace por detrás. Para después saber qué montos operar o no, muchas veces se piden los perfiles transaccionales, entonces se piden informes crediticios, hay de verdad mucho esfuerzo por detrás para que todo esto funcione. Con lo cual, nada, no. Pero sí es importante que sepan que ustedes como clientes y como usuarios y como personas dueñas de sus datos y titulares de sus datos, siempre le pueden pedir al exchange, bueno, quiero saber qué datos tenés de mí. Y el exchange te lo tiene que dar. Y relacionado con esta pregunta, estaba la cuestión de si esos datos los podían llegar a monetizar. Buenas. Si querés, A me ver, sumo. yo creo que, o sea, no. Lo que sí pueden hacer con esos datos, que mismo a veces de vuelta, en los términos y condiciones lo ponen, lo que pasa es que la gente no lee los términos y condiciones, es real, son larguísimos, pero es una muy mala práctica como nosotros los usuarios, y ahí también hagamos mea culpa de los usuarios que aceptamos todo solo por usar rápido. Ahí muchas veces te dicen que sí van a usar tus datos para publicidad, por ejemplo, para autohacerte publicidad, porque te fijan qué producto, y eso sí lo hacen, y eso sí muchas veces está especificado en los términos y condiciones. O de repente, esto que yo le digo que miran contra listas de informados o contra eso, se hace con, no tiene el sistema la misma exchange, sino se contrata a terceras empresas, entonces se usan terceras empresas. Todo eso tiene bastante acuerdo de confidencialidad. Yo no creo ahí que haya venta de datos, porque generalmente las empresas son bastante serias. Pero bueno, sí, de vuelta, por detrás de lo que ustedes ven en el onboarding está pasando todo eso. Como buenas tardes. Qué grande Gaby. La verdad que qué grande Leo también dando soporte. Estoy detrás bambalinas, ahí me sumo a la conversación y la verdad que todo este tema de los datos, digo, me pongo del lado de economista ahora, el sombrero, y es cierto que puede ser entendido como un activo, pero es como dice Gabriela, a veces es un esfuerzo más grande y tiene ciertos costos ligados cuando se hace una investigación del cliente que pensemos que cuando una empresa, un exchange, contrata, o sea, un servicio para evaluar a clientes, para darle algún servicio financiero, digo, está contratando un servicio de terceros para hacer una investigación mucho más profunda de la información que brinda el cliente. Entonces, hay puntos donde no queda tan claro hasta dónde hay un beneficio económico para la empresa recaudar tanta cantidad de datos. Ahí, Gaby, te voy a quitar. Ahí está. Em, respecto
A eso sí es cierto que los datos, la información de las personas en las empresas en general, son útiles para tomar métricas que no se usen generalmente, no quiere decir que no sean útiles. Sí es verdad que muchas veces la parte de la ciencia de datos permite hacer esto es lo que hoy se le llama inteligencia artificial, que en realidad es estadística, con el nombre de inteligencia artificial. Pero sí es utilizar las herramientas estadísticas para poder predecir consumos y demás. Y lo que más se utiliza son datos, información demográfica de los clientes, que en realidad no termina siendo el dato puntual de la persona, o sea, la identificación del individuo en sí mismo, en este caso Sebastián, sino que lo que se usan son los caracteres demográficos para predecir el consumo de otra persona con un carácter demográfico parecido al mío. Entonces, esa información puede ser que sí sea un activo para la empresa, que sea útil, pero cuando vemos el tema de la privacidad y la información sensible, la información personal, es como dice Gaby, como que no tiene mucho sentido y es como individualizar a la persona y ver en particular a una persona X, es como que no tiene tanto interés como si sus características demográficas o otras variables que identifican al individuo, que lo hacen parte de una sociedad y de los cuales pueden ser útiles eh, para vender, para hacer publicidad, como decía ella, que ofrecerle el producto a personas con similitudes, que son tipo de empleo, edad, lugar donde vive, situaciones que pueden hacer que se pueda ofrecer el servicio de un exchange a una persona determinada. Respondiendo a la pregunta de los activos, que fue la última pregunta. Por lo demás, Gaby, la verdad que un placer tenerte en las charlas de intro de la ONG de los jueves. Así que a Leo también, que se suma como soporte y también como speaker de los jueves. Ya son grandes speakers de la ONG, ya tradicionales en muchos ambientes. Bueno, se sumaron a los jueves también, así que un agradecimiento por colaborar en estas temáticas que a veces la parte técnica es muy importante, pero la parte legal es parte de la técnica porque no se puede excluir una cosa de la otra. Somos personas integrales, tenemos distintos ambientes donde nos tenemos injerencia, así que la parte legal es más que relevante, sobre todo en un tema tan candente como puede ser los temas financieros y, bueno, una parte del PLAF, la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, que hoy está muy en tema sobre la mesa, sobre todo en Argentina. Así que, no sé, Leo, si querés, seguimos viendo preguntas. Eh, Me quedó No sé. una preguntita colgada por ahí que la podemos hacer ahora. algo más. Nos Dale. preguntaba acá si esta reglamentación incluiría a los exchanges internacionales. Bueno, a ver. eh, técnicamente, hoy en día, o sea, porque esto fue el jueves. Claro, todavía no está en vigencia la ley. La ley debería entrar en vigencia 30 días a partir de su publicación en el boletín oficial, pero como Gafi está acá y se va ahora el 26 y tenía que estar vigente antes que se fueran, eh, por DNU acotaron a 8 días de vigencia. Ahora hay que ver las reglamentaciones que yo tengo de esto. ¿Por qué? Porque hay como unos... eh, no sé, comentarios, o no sabemos cómo vamos a decir, que qué pasaba. A ver, si yo de repente uso un exchange que está en el exterior y yo entro desde activos virtuales, o sea, yo me hago el onboarding del exchange, el exchange no está radicado en la Argentina y yo, no sé, transfiero USDT, cambio ahí a Bitcoin y me paso Bitcoin a otra exchange que tampoco está radicada en Argentina o una wallet no custodial, un Trezor o lo que sea. Si yo hago eso, técnicamente hasta ahora la exchange, excepto que fuera requerimiento específico porque realmente estaban buscando una causa y realmente le mandan un oficio al exchange pidiéndole desde una fiscalía, excepto que sea requerimiento de autoridad competente, la exchange no informaba. Ahora, vamos a ver cómo sale la reglamentación y qué certidumbres tenemos con esto, pero lo que yo tenía entendido es que esto ya no va a pasar más. Entonces, por más que la exchange esté afuera,
Hoy en día, con la reforma, la exchange debería informar igual sobre las tenencias en activos virtuales de los ciudadanos argentinos. Entonces, por más que hasta ahora no pasaba, a partir de ahora, de vuelta, todavía no vimos las reglamentaciones o las reglamentaciones que van a quedar. Yo vi algunos bocetos, pero no sé si son los que van a publicar ahora, pero podría llegar a pasar. Entonces, yo teniendo la plata en un exchange, no importa que el exchange no estuviera radicado acá, debería informar. Ahora, esto va a pasar mientras que el exchange también tenga rampa fía en Argentina. Porque si yo estoy o sea, a veces lo que tienen las normativas es que hacen cosas que después son de imposible aplicación. Porque las exchanges que están en el exterior, que no utilizan ningún tipo de rampa fiat ni conexión con empresas argentinas, la realidad es que le va a ser muy difícil al Estado que un exchange radicado en Hong Kong, que no tiene rampa fiat en Argentina, que no se vino a meter en Argentina, le informe. O sea, sabemos que no va a pasar. Entonces, ahí sí depende qué exchange y depende de vuelta cómo va a ser la reglamentación que salga cuando se publique. Realmente ahí tenemos que ver la letra chica para ver si realmente o no. No, más que por un tema ahí ya los veo de vuelta, porque ya no estoy compartiendo pantalla. Más que por un tema de ley aplicable, eh, por un tema de ¿y cómo hago para hacerlo efectivo? O sea, si la exchange que está en Hong Kong, o sea, ¿cómo hago esa transmisión de información? O sea, a menos que en un futuro hicieran un régimen de intercambio de información como hay con los países que abarca las exchanges y que todas las exchanges estén comunicadas, como a veces pasa, pero mientras no haya realmente una masivización de un régimen de intercambio de información entre las exchanges, un exchange que no tiene rampa fiat, que no tiene conexión con una empresa argentina y que de repente está radicada en Hong Kong, dudo que le vaya a avisar a FIP, o sea, de vuelta, cómo se conectan, cómo hablan ahí. Con lo cual veremos qué pasa. Sí, las que tienen conexión acá, pues de repente si vos estás haciendo publicidad en Argentina y tenés una empresa por la cual vos entrás pesos o sacás o vendés cripto y sacás pesos y estoy con más conexión, sí veo mucho más probable que que se pueda hacer eso que en el caso de una empresa que está completamente radicada allá y no tiene rampa fiat. Claro, exacto. Como pasa con el con el CRS. Exactamente. ¿Hay más preguntas? Yo creo que si no hay más preguntas, nadie quiere por ahí hacer algún ¿Alguien comentario. quiere decir algo? Porque Pueden Claro, Seba escribir, dijo, esto vamos el tipo tertulia, es muy tarde. Al final me terminó hablando todo. se terminó son hablando libres de todo, abrir el pero micrófono y dar su postura también. Seba. mi postura Gracias, del Marcelo. tema, Seba va a Bueno, decir su postura del tema, que no es igual a la mía. Pero nos queremos no, igual. coincidimos en varios puntos con Gaby. Estas charlas las tenemos recurrentemente. Eh, Son posturas distintas porque son desde distintos lugares. Eh, Como economista me cuesta mucho enfocarme en la parte legal, entonces claramente tenemos una visión desde ángulos diferentes del mismo problema. Desde mi lugar, mi preocupación grande viene en la economía real. Cuando hay lavado de dinero o financiación del terrorismo o estafas, es porque se está dando en la economía real y el dinero no, en ese sentido es un instrumento, es una herramienta más con la cual se cometen los ilícitos. No quiere decir que el dinero en sí mismo sea el ilícito o la operación monetaria sea el ilícito, sino que el ilícito se está dando por otro lado. Y como economista, mi foco va desde el lado de la economía real y es un poco el ruido que me hace ir por la regulación desde el lado financiero cuando no se controla o no se hacen esfuerzos por mejorar las condiciones de la economía real. Hoy Gaby hablaba del marketplace, de cuando uno compra o vende cosas. Si en el caso
compro un televisor por el marketplace, me estafan, no me entregan el televisor y yo le entregué dinero por transferencia a una persona que hizo P2P en cripto y yo no sé ni lo que es cripto, bueno, yo no investigué a quién era el vendedor que me estaba dando el televisor, lo compré en un lugar totalmente desconocido, hasta incluso ese televisor, por ahí lo compraba y lo pagaba muy barato, incluso me estaban triangulando y me entregan el televisor, pero yo compraba un televisor muy barato que quizás era robado. Entonces, digo, esta triangulación también podría estar, o no me entregan el producto, o me entregan un producto que es fruto de un ilícito, que es un robo. Entonces, ahí el problema está que es la compra de bienes y servicios cuando se adquieren, que es lo que no está siendo hoy monitoreado y controlando con tanto esfuerzo como sí está siendo controlado las operaciones financieras. Entonces, desde mi lugar es una postura más fuerte en el sentido de decir, bueno, ok, sí, está bien, hay un problema y está ok que hay que resolverlo, pero hacer tanto esfuerzo desde el lado financiero cuando no se hace tanto esfuerzo desde la economía real, bueno, ahí estoy notando que del lado del regulador hay más un interés recaudatorio que regulatorio para sanear un problema en la sociedad. Entonces, como que la visión en términos de desarrollo humano y desde el lado de beneficios para la sociedad, lo que sería el mejorar el bienestar, o sea, vivir en un lugar donde podemos andar cómodamente por la calle sin sentir que nos pueden estafar o nos pueden robar. O sea, la verdad que es el mundo de utopía. Y acá mis amigos abogados se quedan sin trabajo porque es como en Los Simpsons cuando está todo feliz. ¿Cómo tener el mundo sin Yo abogados? soy Todo el la que mundo, le digo, pero eso no va a pasar, le digo, escucha, no, no eso somos no va a todos pasar. felices y somos todos amigos, o sea, Todo el mundo sería feliz. no somos todos buenos, no. Eh, tal cual. Y Esas son las discusiones que tenemos, ¿no? Esto esas es son las discusiones que utopía. tenemos. Bueno, a ver, son discusiones que a mí me parecen súper interesantes porque también, digo, en la forma de pensar, quizás a veces, lo hablo por mí, me limito a solo mi punto de vista y quizás me estoy perdiendo otros factores que sí tienen una cuestión de o pragmatismo o tomar en consideración ciertas variables que a veces no se consideran y por eso están buenas estas charlas, porque dan esa oportunidad de indagar, entender mejor el problema, definirlo, analizarlo, siempre que sea con respeto. O sea, la idea es cada uno presenta desde su lugar, su idea, su postura, presenta la temática y encontrar ese punto donde, bueno, hay puntos de encuentro, puntos de desencuentro, pero el entendimiento final, después de haber tenido la charla, es mayor para ambas partes. Y la idea de estas charlas también es un poco esto. Hoy es un poco más, digo, más desde el lado económico legal. Por ahí no estamos indagando tanto en estas charlas, pero a veces tienen un perfil más bien técnico o talleres de billeteras, meternos en criptografía y Bitcoin y demás. Pero las charlas que tienen que ver con la parte histórica, la parte filosófica, la parte legal son también relevantes. La cultura también es relevante. Y entender esto, digo, las estafas y todo esto sucede en la economía real. Y es un hecho que la forma de regularlo sea esto. Y bueno, hay una cuestión pragmática. Y ahí es donde coincidimos con Gaby que, ok, a los fines prácticos esto sucede y quizás se hacen operaciones sin KYC en el mundo cripto P2P. Bueno, hay un riesgo. O sea, cada persona está bueno que sepa y conozca los riesgos porque si no se conocen es, bueno, actuar, digo, a ciegas y tampoco está bueno. Entonces, conociendo los riesgos, actuar y saber que si hay un problema después, bueno, ¿dónde estuvo el problema? Poder detectarlo y poder sanearlo lo más rápido posible. Ahí es donde la gente va y le busca a Gaby en la clínica de legales, o a Leo, o a alguno de los chicos del equipo de legales, y le dice, me estafaron, tuve un problema, o me cancelaron las cuentas, me bloquearon las cuentas porque operé P2P y la verdad que no le pregunté quién era al que le estaba operando y resulta que era un estafador que a otro lo dejó sin el producto o le dio un producto robado, lo que sea. Bueno, saber que está ese riesgo, si se opera, puede venir una cancelación y un bloqueo de cuentas del sistema formal bancario. Y bueno, es parte de asumir esos riesgos. La invitación es que quienes Sí, tengan de hecho, comercios, en relación a poner en vista, eso, las últimas tengan en vista. consultas fueron eso. Claro, Eh, eso lo traigo claro, a de hecho, colación. la última consulta grande de la clínica
fue gente que le bloquearon todas las cuentas, o sea, por recibir plata de una cuenta triangulada, de una estafa, que seguramente vamos a hacer cuando el caso se esclarezca. Estuve hablando ahí con una persona de la fiscalía y se va a hacer un desayuno de legales abierto de eso y contando bien el caso. Ahora mucho no se puede, pero sí tuvimos gente eso, que recibió plata de una cuenta que habían hackeado y les cancelaron todas las cuentas directamente, o sea, todo el sistema financiero de cada una, y son muchas personas. Y claro, de repente había gente que cobraba con su cuenta de sueldo y estaba bloqueada su cuenta de sueldo, y encima fue en diciembre, o sea, les cancelaron en enero con feria judicial, o sea, hubo gente que estuvo un par de meses, recién ahora están pudiendo destrabarlas, sin sistema bancario y con todas esas cuentas como embargadas, que no las puedo usar, bloqueadas. Se pasan estas cosas. O sea, de vuelta, riesgo hay Ahí siempre, o sea, todo ahí esto, donde el absolutamente economista, todo tiene riesgo. el economista del mundo feliz baja a tierra con Gaby y dice, ok, está bien, tenés razón en esta, existe una problemática, existe un riesgo y, y no hay que dejarlo pasar, por más de que en el mundo abstracto, el mundo de las ideas o lo que decíamos a veces no está sucediendo en la práctica y, y por eso está bueno que se hayan sumado, que aprendan, que se capaciten. Y siempre decimos, la mejor inversión que pueden hacer en Bitcoin o en este mundo que se le llama ahora el mundo cripto, digo, la mejor inversión que pueden hacer es en educación, en aprender, en entender, en conocer lo que significa, porque es un mundo que está cada vez creciendo más. Pueden ser pasibles de ser parte de una estafa cripto y no haber nunca operado cripto y estar de pronto envueltos en una situación porque eh, los riesgos existen, está creciendo y a veces con la ambición o con otras necesidades aparecen acciones que son, bueno, nada, pasibles de ser sujetos de ser observadas, monitoreadas. Acá dice, ahí veo una consulta del chat que dice, es en el P2P que no se aceptan cuentas de terceros. Bueno, muchas veces yo le paso los datos bancarios, pienso que estoy transaccionando con Florencia Pérez y de repente me pasa Juan González. De repente me cae la transferencia a Juan González. Una vez que me cayó la transferencia al banco, ya me cayó. Y quizás Juan, siempre era que Florencia Pérez ni existía, no existe, un perfil falso, todo falso. Entonces, ese es el riesgo de justamente del P2P, de no saber quién está del otro lado, que de repente la plata que me esté llegando a mi cuenta bancaria sea de plata que están robando y no de la persona que me la está transfiriendo a propósito, o sea, porque la quiere transferir. Así que Hay que cuidar las ese es el... áreas, hay que cuidar el dinero, porque si se los roban el dinero, lo pueden sacar de esta forma, existe la posibilidad. Después es muy difícil recuperar los fondos, se pueden hacer las denuncias, pero lo que dice Gaby es eso, eh, Sí, atender. yo sigo con Binance se puede operar, o sea, Binance se puede, pero Binance en realidad lo que te hace en el P2P es al que puso las cripto, o sea, al que va a vender cripto, la sube a Binance, que quedan como una especie de limbo, y cuando yo recibo la transferencia bancaria, le digo a Binance, la recibí, y Binance te la libera. Pero el tema es de dónde transferiste. O sea, Binance no se mete, no es que te transfiere Binance. No, Binance no te hace toda transferencia. Binance Entonces, no toca el fiat, lo que hace es un escrow con claro. la parte de cripto. No tendría incumbencia con lo que es la moneda nacional. Que hasta Sí. inclusive podría hasta hacer una cuenta mula, tranquilamente. Sí, sí, vos ahí podés reportar, podés hacer un montón de cosas, pero los pesos ya te llegaron a tu cuenta, quizás pesos robados, y ya estás como manchado en ese momento y la persona te puede hacer. Y muchas veces, claro, como a mí me llegó la plata, yo le libero los cripto, porque me llegó la plata. Y entonces ahí ya la persona se hizo de las cripto, porque vos te enterás, todo esto pasa un montón más tarde. O sea, no es que es inmediato. Entonces, hasta que la persona sea viva, ya le liberaste. Acá Claro. hay que tener en cuenta que en el caso puntual específico de Bitcoin,
es efectivo, piénsenlo como si fuera billete. La mayoría de las criptos actúan de la misma forma, como si fuera efectivo, como si fuera cash. Es electrónico. O sea, de hecho, el título del white paper hace referencia al cash, un sistema de cash, un sistema de efectivo persona a persona, peer-to-peer. Entonces, si definimos como que Bitcoin es efectivo y estamos mezclando efectivo con una transferencia bancaria, digo, estamos ahí, digo, da igual si después Binance bloquea o no puede bloquear, porque por ahí la transacción se hace tan rápido que Binance no llega a bloquear y los fondos ya salieron de Binance. Entonces después recuperar ese dinero va a ser muy difícil y como dice Gabriela, o sea, ya la transferencia se hizo bancaria y la transferencia bancaria sí tiene todo un proceso de KYC y aparte está regulada por Banco Central, entonces hay todo un sistema financiero atrás de eso, que el bloqueo de las cuentas va a venir igual, porque vas a ser sujeto sospechoso de haber sido parte de un ilícito. Entonces, estamos mezclando lo que sería efectivo con lo que son transferencias bancarias. Ahí está el problema y ahí está la dificultad cuando se habla de estas interrelaciones. Lo ideal sería, si vamos a operar con Bitcoin, es, bueno, voy a comprar a un lugar, voy a comer a un lugar y pago en Bitcoin en lugar de pagar en efectivo o en lugar de pagar por transferencia. O sea, si yo tengo que hacer P2P para cambiar efectivo, dinero fiat, por Bitcoin o cripto, lo cambio, me hago del efectivo y desde luego uso ese efectivo, perdón, hago ese dinero en la transferencia, ese dinero bancario para después pagar una cena. Y bueno, ahí ya hubo un punto donde tocó la transferencia bancaria y ya se mezcló lo que es efectivo con una transferencia y el problema puede, o sea, vamos a ser observados enseguida. En cambio, si se usa directamente el cripto Bitcoin para hacer el pago, la cancelación del servicio, en el lugar donde estamos, digo, porque el dinero lo queremos usar para algo. Es como, realmente tiene una utilidad detrás de fondo que por algo estamos haciendo la operación P2P, donde estamos vendiendo las criptos y haciéndonos del efectivo. Entonces, queremos el dinero ese en esa transferencia para hacer algo, para comprar un bien, un servicio, lo que sea. Entonces, cuando no se aceptan las criptos, bueno, entender que esa transferencia puede estar ligado a algo y ahí eso va a estar monitoreado. Entonces, es eso, es simplemente ser conscientes y no negar la naturaleza de registro que hay detrás de toda cuenta bancaria y transferencia. Por más de que Binance tenga un sistema de escrow que libera o no libera según cuando uno, y después puede uno denunciar, está buenísimo, pero la operación, la transferencia bancaria se hizo, se realizó en el sistema financiero, está registrado, está habilitado y está siendo investigado. Entonces, digo, ser conscientes de esa pata que sí se está dando en el mundo financiero. Digo, más allá de lo que se opera en el mundo cripto o en el mundo de la economía real. Por eso les hablo, hay como distintos mundos. Y después, bueno, está, y la interrelación está el mundo legal, donde está hablando Javi, esa triangulación, ¿no? Porque no hay que olvidarse, estamos hablando del sistema financiero, la economía real y el sistema cripto, o sea, el modelo del ecosistema cripto. Digo, estamos interrelacionando varios mundos simultáneamente y cómo se conectan entre ellos. Entonces ahí viene la parte interesante y la parte también compleja de la situación, que, nada, bienvenidos a estudiarlo y a entenderlo y a aprenderlo. No sé, Gaby, Bueno, ¿tú por querías eso están reír? quedando hasta acá, A mí me a las parece que no estoy de 8:20 acuerdo. de la noche. Sí, No, está bien, esa de la idea, mira, somos 16, 8:20 de la noche, un jueves, muy bien. está faltando la copa de vino Ah, o el vaso de Fernet. Está faltando en este momento. A veces trato de tenérmelo. A esta hora ya es como empieza a ser necesario casi en el after. en breve Ahí se aparece ve. la copa de vino. Muy bien, muy bien. Ya estamos en horario. Eh, Así que Ya Les bueno, estamos queríamos ahí está, agradecer por haberse after, conectado. after, como tenemos los desayunos, podemos tener los after después. estos son los after. Dale, After sería Bitcoin. bueno. Sí. Bueno, les queríamos Bueno, agradecer en nombre de Bueno, la ONG Argentina por haberse quedado en este encuentro. Agradecer a Gaby, que nos estuvo dando esta charla, a Seba, que nos estuvo dando su mirada desde su sapiencia. Y bueno, los encontramos el jueves que viene, ciclo de charlas.
Bueno, sumamente agradecidos y... El jueves que viene va a haber licencia por fin de semana largo, nos tomamos un Ah, descanso. perdón. Bueno, va. Pasamos para el No venga el siguiente, jueves, el otro. Ok, ok. para el otro. Descanso. Eh, Adelante. es regla en estas charlas intro que los feriados o cuando tenemos una actividad, un evento de la ONG, nos lo tomamos libre, sea para descansar o sea para hacer otras actividades de la ONG. Esto es una actividad gratuita para el público, quien quiera aportar voluntariamente lo puede hacer, y si no, lo que siempre pedimos es que complete la encuesta, que ya la subió Leo varias veces, el form, que esa información es súper importante para nosotros. No les vamos a pedir una foto del DNI, así que desde ahí no se la vamos a pedir, pero sí No, vamos igual, a espera, pedirle quiero decir algo. datos, A partir de la sirven reforma de la mucho. ley, dejamos de ser sujetos obligados, o sea, deberíamos dejar de ser sujetos obligados, así que porque las ONG ya no más, así que cuando hagamos la baja, no les vamos a pedir tantos datos en el formulario. Genial. Bueno, sí, esa información es muy importante para nosotros porque lo hacemos gratis y esa información sí nos sirve mucho para mejorar estas charlas, para dar este tipo de alternativas que por ahí a veces, antes era solo introducción a Bitcoin y blockchain y ahora estamos sumando por ahí otras herramientas, otros temas que vienen gracias a que la gente responde estas encuestas, así que para nosotros es súper valioso entender qué es lo que necesitan, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, porque por ahí no les gusta que Sebastián interrumpa tanto a Gaby, Uf, o qué bien que ¿sabes qué? interrumpe Voy tanto. sí, no la ver más. Así que no nos gusta KYC o nos encanta que toquen temas legales, digo, sean sinceros, con Ya, toda sinceridad. pongan Eso los para buenos nosotros, comentarios. eso es súper valioso. Y eso nos sirve para seguir mejorando y seguir enseñando y educando, que es lo que hace la finalidad de la ONG, enseñar sobre este tipo de tecnologías y abarcar todos los temas que lleguemos a poder abarcar. Hacemos un gran esfuerzo, así que gracias Leo, gracias Gaby por sumarse a la